Ay, gracias. Muchas gracias. Bueno, y vamos a continuar con la lectura de Coraline en el capítulo 7. Y este es el dibujo que antecede al capítulo. Les comenté la vez pasada que los dibujos son bien feos, pero bien feos. El del capítulo 6 creo que era el dibujo más feo. Se los voy a mostrar para las personas que están por primera vez y que no lo vieron ayer. Miren qué feo. Si han visto la película, saben de qué va más o menos la historia o el libro. Si alguien no la ha visto y se quiere quedar, me comenta para hacerle un breve resumen rapidito y que se ponga al corriente, ¿sí? Bueno, no voy a esperar más, voy a empezar a leerles el capítulo número 7 de Coraline. Antes de iniciar, le voy a leer atrás la breve sinapsis que tiene. Al día siguiente de mudarse de casa, Coraline explora las 14 puertas de su nuevo hogar. 13 se pueden abrir con normalidad, pero la 14ª está cerrada y tapiada. Cuando por fin consigue abrirla, Coraline se encuentra con un pasadizo secreto que la conduce a otra casa tan parecida a la suya que le resulta escalofriante. Sin embargo, hay ciertas diferencias que llaman su atención. La comida es más rica, los juguetes son tan desconocidos como maravillosos, y sobre todo hay otra madre y otro padre que quieren que Coraline se quede con ellos, que se convierta en su hija y que no se marche nunca. Pronto Coraline se da cuenta de que tras los espejos hay otros niños que han caído en la trampa. Son como almas perdidas y ahora ella es su única esperanza de salvación. Pero para rescatarlos tendrá también que recuperar a sus verdaderos padres y cumplir así el desafío que le permitirá volver a su vida anterior. Bueno, les doy la bienvenida a todos, bienvenidos a todos. Capítulo 7 del libro Coraline. Ya les mostré la imagen, son 3 niños bien horribles que están allí pintados. Y esos niños se supone que están tras los espejos. Entonces voy, capítulo 7. Coraline se sintió que las lágrimas brotaban en su interior, pero las contuvo antes de que se convirtiesen en llanto. Respiró profundamente y la sensación de congoja desapareció. Extendió las manos para palpar el espacio en el que estaba prisionera. Era como un armario escobero. La altura permitía sentarse o estar de pie, pero no tenía anchura suficiente para tumbarse. Una de las paredes era de cristal, y al tocarla percibió su frialdad. Recorrió el minúsculo recinto por segunda vez, palpando las superficies que se hallaban a su alcance con el afán de encontrar el pomo de una puerta. Un interruptor o cerraduras ocultas, algún medio para salir de allí, pero no había ninguno. Sofocó un grito cuando notó que una araña correteaba por el dorso de su mano. Sin contar a la araña, que se encontraba completamente sola en el armario, oscuro como boca de lobo. Entonces tocó lo que le pareció la cara y los labios de alguien, algo pequeño y frío, y una voz le susurró al oído: silencio, shh, no digas nada, la vieja bruja puede estar escuchando. Coraline no dijo nada. Sintió el contacto de una mano fría sobre el rostro. Los dedos le palparon con toques suaves, como si fuesen las alas de una mariposa nocturna. Otra voz titubeante y tan débil que Coraline se preguntó si no era producto de su imaginación, y dijo lo siguiente: ¿Está viva de verdad? Sí, susurró Coraline. Pobrecilla, exclamó la primera voz. ¿Quiénes son? Perdón. ¿Quiénes son? Murmuró Coraline. Nombres, 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 dijo otra voz muy remota y perdida. Los nombres no son lo primero que desaparece cuando se extingue el aliento de un corazón, que un corazón deja de latir. Los recursos permanecen en nosotros más que los nombres. Mi memoria aún conserva imágenes de una araña de mayo en la que mi institutriz llevaba mi aro de jugar y el sol se reflejaba en su espalda mientras la brisa mecía los tulipanes. Pero he olvidado el nombre de mi institutriz y de los tulipanes. No creo que los tulipanes tengan nombres, comentó Coraline. Son solo tulipanes. Quizá, respondió la voz con tristeza. Pero siempre he pensado que esos tulipanes merecían tener nombres. Eran rojos, naranjas y rojos, rojos, naranjas y amarillos, como las brasas de la chimenea de la habitación de los niños una tarde de invierno. Los recuerdo bien. La voz era tan triste que Coraline extendió una mano hacia el lugar del que procedía. Entonces encontró una mano fría y la estrechó con firmeza. Sus ojos estaban acostumbrados a la oscuridad. Coraline vio o imaginó haber visto 3 figuras tenues y pálidas como la luna durante el día. Parecían niños de su estatura.
La mano fría le devolvió el apretón. Gracias, dijo la voz. ¿Eres un niño o una niña?, preguntó Coraline. Hubo una pausa. En mi primera infancia llevaba faldas y tenía el pelo largo y rizado, respondió con tono de duda. Pero ahora que lo pregunta, me parece que un día me quitaron las faldas. Me pusieron pantalones y me cortaron el pelo. No es un tema que nos preocupe, comentó la primera voz. Tal vez sea un chico, continuó la figura a la que le daba la mano. Sí, creo que era niño. Y brilló con un poquito más de intensidad en la oscuridad de la habitación que había detrás del espejo. ¿Qué les pasó?, preguntó Coraline. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Ella nos dejó en este lugar, respondió una voz. Nos robó el corazón, nos arrebató el alma, se llevó nuestras vidas, nos abandonó en las tinieblas y se olvidó de nosotros. Pobrecitos, exclamó Coraline. ¿Cuánto tiempo hace que están aquí? Mucho, muchísimo tiempo, contestó la otra voz. Sí, es imposible calcular cuánto, añadió otra más. Yo crucé la puerta de la cocina, comentó la voz del que podría ser un niño, y me encontré en el salón. Ella me estaba esperando. Me dijo que era mi otra mamá y nunca volví a ver a la verdadera. ¡Huya!, la premió la primera voz, que Coraline supuso que pertenecía a una niña. Huya mientras tenga aire en los pulmones, y sangre en las venas y calor en el corazón. Huya antes de que pierda la mente y el alma. No voy a escapar, repuso Coraline. Ella tiene a mis padres y he venido a recuperarlos. Sí, pero la retendrá aquí mientras los días se conviertan en polvo, caen las hojas y los años pasan uno tras otro como el tic-tac de un reloj. No, lo rebatió Coraline, no lo hará. En la habitación de detrás del espejo se hizo el silencio. Si usted puede arrancar a sus padres, dijo una voz en la oscuridad, de las garras de la vieja bruja, quizás por ventura pueda liberar también nuestras almas. ¿Se las ha quitado?, preguntó Coraline espantada. Sí, y las ha escondido. Por eso no pudimos salir de aquí, ni siquiera después de morir. Nos retuvo y se alimentó de nosotros hasta que no quedó ningún resto. Solo pieles de serpientes y cáscaras de araña. Busque nuestros corazones ocultos, pequeña dama. ¿Y qué les ocurrirá si lo hago?, quiso saber Coraline. Las voces no respondieron. ¿Y qué hará conmigo?, continuó. Las pálidas figuras latieron débilmente. Coraline repuso que no eran más que ilusiones visuales, como el resplandor de una luz brillante deja en los ojos una vez que se apaga. No le dolerá, susurró una vocecita tenue. Se apropiará de su vida, de lo que es y de todo lo que le interesa, y le dejará solo niebla y bruma. Se llevará su alegría. Un día cuando despierte no tendrá ni alma ni corazón. Será usted una cáscara, una voluta de humo, y se convertirá en un sueño de despertar, al despertar, o en el recuerdo de algo olvidado. Hueco, susurró la tercera voz. Hueco, hueco, hueco y hueco. Debe huir, gimió débilmente la primera voz. Creo que no, repuso Coraline. He intentado escapar y no ha dado resultado. Se ha llevado a mis padres. ¿Pueden decirme cómo se sale de esta habitación? Si lo supiéramos, se lo diríamos. Pobrecitos, dijo Coraline para sí. Se sentó, se quitó el suéter y lo dobló y se lo puso detrás en la cabeza a modo de almohada. No va a retenerme en la oscuridad para siempre, comentó Coraline. Me trajo aquí para jugar. El gato dijo que se trataba de juegos y desafíos. Pero no veo ningún desafío en esta oscuridad, añadió, intentando acomodarse. Luego se retorció y se dobló en el reducido espacio que había detrás del espejo. Su estómago comenzó a rugir. Se comió la última manzana a pequeños mordiscos para que durase más tiempo. Cuando acabó, seguía teniendo hambre. Entonces se le ocurrió una idea. Cuando venga a soltarme, ¿por qué no vienen conmigo los tres?, susurró. Ojalá pudiésemos, suspiraron sus voces ausentes. Pero tiene nuestros corazones en su poder. Pertenecemos a la oscuridad y a los lugares vacíos. La luz nos marchita y nos abraza. Ah, exclamó Coraline. Cerró los ojos y la oscuridad se hizo aún más oscura. Colocó la cabeza sobre el suéter doblado y se dispuso a dormir. Cuando estaba medio dormida, le pareció que un fantasma le daba un beso en la mejilla con ternura y que una vocecita le susurraba al oído. Una voz tan débil que apenas se oía, algo suave y tenue, que habló en un tono tan bajo que la niña pensó que era producto de su imaginación. Mire a través de la piedra, le dijo, y luego se quedó dormida. Vamos a iniciar el capítulo número 8. Posiblemente no vean bien la imagen porque está bastante clarita. Es como un suelo y hay juguetes,
arañas, hay un montón de objetos así, todos en desorden. Entonces no se aprecia muy bien. Hay un carrito, unas muñecas, unas cabezas de muñeco. Es raro. Capítulo número 8. La otra madre tenía mejor aspecto que nunca. Sus mejillas lucían La otra madre tenía mejor aspecto que nunca. Sus mejillas lucían un ligero colorete y los cabellos ondeaban como si fuesen serpientes perezosas en un día de calor. Parecía que acababa de sacar brillo a sus ojos de botones negros. Atravesó el espejo como quien se abre paso entre las aguas y miró a Coraline. Después de abrir la puerta con la llavecita de plata, la tomó en brazos, al igual que hacía su verdadera madre cuando era muy pequeña, y meció a la niña semidormida como si fuese un bebé. La otra madre llevó a Coraline a la cocina y la depositó con mucho cuidado sobre la mesa. Coraline intentó despertarse, tenía la vaga idea de que la habían abrazado y acariciado, y quería más, hasta que se dio cuenta de dónde y con quién estaba. No pasa nada, Coraline, cariño mío, dijo la otra madre. Te he sacado del armario, necesitabas una lección, pero sabemos templar la justicia con la misericordia. Odiamos el pecado, pero amamos al pecador. Has de ser una niña buena que quiere a su madre, así que sé obediente y habla con educación. Y nos entenderemos perfectamente y nos querremos como debe ser. Coraline se frotó los ojos para disipar las telarañas del sueño. Hay más niños allí, dijo, muy viejos, desde hace mucho tiempo. ¿Allí a dónde?, le preguntó la otra madre. Parecía muy ajetreada entre las cazuelas y el frigorífico, del que sacó huevos, queso, mantequilla y un paquete de rosadas lonchas de bacon. Allí donde estaba, contestó Coraline. Creo que pretendes convertirme en uno de ellos, en una concha muerta. La otra madre sonrió amablemente, con una mano echó los huevos en un cuenco y con la otra los removió y los batió. Luego, en una sartén puso una porción de mantequilla y burbujeó, y dio vueltas al añadir finas lonchas de queso. A continuación echó la mezcla de mantequilla y queso sobre los huevos batidos, y la removió bien. Me parece que te estás poniendo un poco tonta, cielo, dijo la otra madre. Te quiero y siempre te querré. Nadie medianamente sensato cree en los fantasmas, porque son unos mentirosos empedernidos. Mira qué desayuno tan delicioso te estoy preparando. Volcó la mezcla amarilla en el sartén. Torta de queso, tu favorita. A Coraline se le hizo la boca agua. Te gustan los huevos, ¿no?, comentó la niña. Al menos eso me han contado. Los ojos negros de la otra madre relampaguearon. A todo el mundo le gustan los huevos, dijo a modo de respuesta. Sí, confirmó Coraline, bajando de la mesa para sentarse a comer. El bacon chisporroteaba y se doraba en la parrilla y olía muy bien. ¿No te gustaría ganarme con todas las de la ley?, le preguntó Coraline. Es posible, contestó la otra madre. Aparentaba indiferencia, pero sus dedos se crisparon y comenzaron a tamborilear. Y se humedeció los labios con la lengua de color escarlata. ¿Qué me ofreces en concreto? A mí misma, dijo la niña apretando las rodillas por debajo de la mesa para que no temblase. Si pierdo, me quedaré contigo para siempre y dejaré que me quieras. Seré la hija más obediente del mundo. Comeré tu comida y jugaremos al juego de la familia. Y permitiré que me cosas botones en los ojos. La otra madre se quedó mirándola sin mover los negros botones. Suena muy bien, reconoció. ¿Y si no pierdes? En ese caso me dejas marchar. Nos dejas marchar a todos, a mis verdaderos padres, a los niños muertos y a todos los que tienes atrapados aquí. La otra madre sacó el bacon de la parrilla y lo puso en un plato, en el cual deslizó también la tortilla de queso que estaba en el sartén, tras darle una vuelta para que tomase la forma perfecta. Colocó el plato del desayuno ante Coraline, junto con un vaso de zumo de naranja recién exprimida y un tazón de chocolate caliente y espumoso. Sí, admitió, creo que me gusta. ¿Pero de qué juego se trata? Es una adivinanza, un examen de conocimientos o de habilidades. Perdón, es una pregunta. ¿Es una adivinanza, un examen de conocimientos o de habilidades? Un juego de explorar, anunció Coraline, de descubrir cosas. ¿Y qué crees que vas a descubrir jugando al escondite, Coraline Jones? Coraline dudó. A mis padres, dijo al fin, y a las almas de los niños que están detrás del espejo. La otra madre esbozó una sonrisa triunfante y Coraline se preguntó si había hecho una elección correcta. De todos modos, ya era tarde para volverse atrás. Trato hecho, afirmó la mujer. Ahora cómete el desayuno, cariño, no te preocupes, no te hará daño.
Coraline miró el desayuno y se odió a sí misma por ceder tan fácilmente, pero estaba hambrienta. ¿Cómo voy a saber que mantendrás tu palabra?, le preguntó la niña. Lo juro sobre la tumba de mi madre. ¿Tiene tumba? Claro que sí, yo misma la puse allí, y cuando intentó escabullirse la volví a enterrar. Júralo, sobre otra cosa para que me fíe de tus palabras. Por mi mano derecha, dijo la otra madre levantándola. Movió los largos dedos lentamente y exhibió unas uñas semejantes a garras. Lo juro por esto. Coraline se encogió de hombros. De acuerdo, aceptó. Trato hecho. Se comió el desayuno procurando no zampárselo de golpe. Tenía más hambre de lo que pensaba. La otra madre la observó mientras comía. Era difícil descubrir la expresión de los ojos de botones negros, pero Coraline le pareció que la mujer también estaba hambrienta. Se bebió el zumo de naranja y aunque le hubiese gustado, no se sintió con valor suficiente para tomar el chocolate. ¿Por dónde empiezo a buscar?, preguntó Coraline. Por donde quieras, contestó la otra madre, como si no le importase lo más mínimo. Coraline la miró y se puso a pensar. Decidió que era inútil explorar el jardín y los alrededores, ya que no existían, no eran reales. En el mundo de la otra madre no había una cancha de tenis abandonada ni un pozo sin fondo. Lo único real era la casa. Echó un vistazo a la cocina, abrió el horno, escudriñó el congelador, hurgó en el compartimiento de verduras del frigorífico. La otra madre la seguía contemplándola con una sonrisa de satisfacción en los labios. ¿De qué tamaño son las almas?, le preguntó Coraline. La mujer se sentó ante la mesa de la cocina y se apoyó en la pared, sin decir nada. Se tocó los dientes con una larga uña pintada de esmalte carmesí y luego dio golpecitos suaves con el dedo. Tap, 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 sobre la brillante superficie de sus ojos de botones negros. Muy bien, repuso Coraline. No me digas. No importa. Me da igual que me ayudes o no. Todo el mundo sabe que las almas son del tamaño de un balón de playa. Esperaba que la otra madre dijese algo como tonterías, son como cebollas maduras, o como maletas, o como los relojes de pared. Pero se limitó a sonreír y a seguir toqueteándose el ojo con el dedo. De forma constante e incansable, como si fuese el goteo del grifo de un fregadero. Y entonces Coraline se dio cuenta de que lo que oía era realmente el ruido del agua y de que se hallaba sola en la cocina. La niña se estremeció. Prefería que la otra madre estuviera visible. Si no estaba en ningún sitio, podía estar en cualquier parte. Y además tememos más lo que no vemos. Se metió las manos en los bolsillos y cerró los dedos en torno a la tranquilizadora piedra agujerada. La sacó del bolsillo, se la puso delante de los ojos como si sostuviese una pistola y se dirigió al vestíbulo. Lo único que se oía era el goteo del agua en el fregadero de metal. Contempló el espejo del fondo. Durante un instante se empeñó y le pareció que sobre el cristal flotaban rostros borrosos y difusos. Pero enseguida desaparecieron y no quedó más que una niña, demasiado pequeña para su edad, que sostenía algo que emitía suaves destellos como si fuese carbón verde. Coraline se miró la mano con sorpresa y vio tan solo una piedra con un agujero en el medio, un guijarro de anodino, color marrón. Después volvió a mirar el espejo, en el que la piedra resplandecía como una esmeralda. De ella salía una estela de fuego verde que conducía a la habitación de Coraline. Exclamó ella. Se dirigió a su cuarto. Los juguetes revolotearon excitados cuando entró, como si estuvieran contentos de verla. Y de la caja salió un pequeño carro de combate que la saludó tras rodar los juguetes. Cayó al suelo y quedó tirado sobre la alfombra, como un escarabajo patas arriba, rechinando las bandas rodantes hasta que Coraline lo recogió y le dio vuelta. Entonces el tanque se escabulló bajo la cama avergonzado. Coraline registró la habitación, miró en los armarios y en los cajones. Después cogió la caja de los juguetes por un lado y lo vació sobre la alfombra. Los juguetes resonaron, se estiraron y se movieron con torpeza. Una canica gris rodó por el suelo hasta chocar con la pared. Coraline pensó que ningún juguete tenía aspecto de alma. Examinó una pulsera de plata con dijes en formas de minúsculos animalitos que se perseguían unos a otros. Buenas noches, Lubis, gracias. El zorro nunca atrapaba al conejo. El oso no podía alcanzar al zorro. Coraline abrió la mano y observó la piedra agujerada, en busca de una pista, pero no encontró ninguna. La mayoría de los juguetes se había escabullido para esconderse debajo de la cama. Y los pocos que quedaban, un soldado de plástico verde, la canica de cristal, un yoyo de color rosa chillón y otros, que eran las típicas cosas que están en el fondo de las cajas de juguete en la vida real. Objetos olvidados, abandonados y rechazados.
Estaba a punto de irse para buscar en el otro sitio, cuando se acordó de un suave murmullo que había oído en la oscuridad y le había dicho lo que debía hacer. Levantó la piedra agujerada hasta la altura del ojo derecho. Entonces cerró el ojo izquierdo y miró la habitación a través del agujero. A través de la piedra, el mundo era gris e incoloro, como un dibujo a lápiz. Todo parecía gris. No, no todo. En el suelo brillaba algo semejante a una brasa en la chimenea del cuarto de los niños, del color de un tulipán naranja y escarlata, meciéndose bajo el sol de mayo. Coraline alargó la mano izquierda sin apartar la vista del objeto, por miedo a que se desapareciese, y agarró titubeante aquella cosa encendida. Cerró los dedos en torno a algo suave y frío, lo sujetó bien y se decidió a apartar la vista de la piedra agujerada y a mirar hacia abajo. En la rosada palma de la mano tenía la aburrida canica de cristal gris que había quedado en el fondo de la caja de los juguetes. Volvió a alzar la piedra y observó la canica a través del agujero. Ardía y emitía destellos de fuego rojo. Una voz susurró dentro de su cabeza. En realidad, señora, creo que yo era un niño. Ahora que lo pienso bien, pero debe darse prisa. Aún hay que encontrar a otros dos, y la vieja bruja se ha enfadado mucho porque usted me ha descubierto. Si he de hacer esto, pensó Coraline, no quiero llevar su ropa. Se cambió y se puso su pijama, la bata y las zapatillas, y dejó el suéter gris y los vaqueros negros cuidadosamente doblados sobre la cama, y las botas naranjas en el suelo, junto a la caja de los juguetes. Se guardó la canica en el bolsillo de la bata y fue al vestíbulo. Algo la picó y la escoció en la cara y las manos, como si se tratase de remolinos de arena en la playa, en un día de viento. Se tapó los ojos y siguió adelante. La arena era cada vez más irritante y resultaba muy difícil avanzar, como si anduviese contra el aire, un día de vendaval. Era un viento frío y cruel. Dio un paso hacia atrás, con intención de retroceder. Continúe andando, le susurró la voz fantasmal al oído. La vieja bruja está furiosa. Avanzó por el vestíbulo y otra ráfaga de viento le lanzó sobre el rostro y las mejillas arena invisible, punzante como las agujas y cortantes como el cristal. Juega limpio, le gritó Coraline al viento. No hubo respuesta. El viento la azotó de nuevo con irritación y luego amainó y desapareció. En medio del silencio repentino, la niña oyó al pasar ante la cocina el goteo del agua que caía del grifo estropeado. O tal vez se tratase de las largas uñas de la otra madre tamborileando con impaciencia sobre la mesa. Coraline resistió la tentación de mirar. En un par de zancadas se puso ante la puerta principal y salió de la casa. Coraline bajó las escaleras y rodeó el edificio hasta que llegó a la puerta del piso de la señorita Spink y Forcible. Las bombillas que adornaban la puerta parpadeaban al azar deletreando palabras que Coraline no entendía. La puerta estaba cerrada. Coraline temió que estuviese echando el cerrojo y la empujó con todas sus fuerzas. Al principio parecía bloqueada, pero luego de repente cedió y Coraline se precipitó dando traspiés en la oscura habitación que había detrás. La niña cerró la mano sobre la piedra agujerada y se internó en la oscuridad. Esperaba encontrar una antesala encortinada, pero no había nada. La sala estaba oscura y el teatro vacío. Avanzó con cautela y algo crujió sobre ella. Alzó la vista y la oscuridad se hizo más densa, como ocurría cuando tropezaba con algo. Se agachó, tomó una linterna y al encenderla un rayo de luz barrió la habitación. El teatro estaba abandonado y en ruinas. Las butacas se hallaban rotas en el suelo y telarañas viejas y polvorientas cubrían las paredes y colgaban de las maderas podridas y de los ajados cortinajes de terciopelo. Algo volvió a crujir. Coraline enfocó hacia el techo. Había seres gelatinosos y sin pelo. Pensó que en otro tiempo habrían tenido caras y que tal vez hubiesen sido perros. Pero los perros no tenían alas de murciélago, ni colgaban cabeza abajo como las arañas y los murciélagos. La luz asustó a las extrañas criaturas. Una de ellas se lanzó al aire y sus alas zumbaron abriéndose paso con dificultad entre el polvo. Coraline las esquivó cuando se dirigió hacia ella. Por fin el animal se posó en una pared lejana y comenzó a trepar patas arriba hacia el nido de los perros murciélagos del techo. La niña se llevó la piedra a los ojos y escudriñó la habitación por el agujero, buscando algo brillante o reluciente. Un signo que le revelara
un signo que le revelara que en algún lugar había otra alma escondida. Recorrió el recinto con la luz de la linterna. Parecía casi sólida por la espesa capa de polvo que flotaba en el aire. En la pared del escenario en ruinas había algo. Era de color blanco grisáceo, doblaba el tamaño de Coraline y estaba adherido a la pared como si fuese una babosa. La niña respiró profundamente. No estoy asustada, se dijo a sí misma. No lo estoy. Aunque no se creyó eso ni por un momento. Se obligó a subir a gatas al viejo escenario. Al darse impulso para trepar, los dedos se le hundieron en la madera podrida. Cuando se aproximó al objeto de la pared, observó que se trataba de una especie de saco, como la cápsula de una larva de araña, que se crispó al recibir el impacto de la luz. Dentro había algo que parecía una persona con 2 cabezas y el doble de brazos y piernas de lo normal. La criatura del saco ofrecía un horrible aspecto informe e inacabado, como si se hubiese unido 2 seres de plastilina aplastándolos para convertirlos en uno solo. Coraline dudó. No quería acercarse a aquello. Los perros murciélagos comenzaron a caer del techo, uno a uno, formando un círculo en torno a ella, aunque sin tocarla. Quizás no haya almas ocultas aquí, pensó. Y será mejor que lo deje y vaya a otro sitio. Dio un último vistazo a través del agujero del teatro abandonado y seguía siendo un gris y sombrío. Pero había un resplandor marrón, hermoso y brillante como la madera de cerezo recién lustrada, que procedía del interior del saco. La cosa adherida a la pared sostenía el misterioso y reluciente objeto en una mano. Coraline recorrió con lentitud el húmedo escenario, procurando hacer el menor ruido posible, pues temía que si molestaba a la criatura del saco, ésta abriría los ojos, la vería y entonces, bueno. Sin embargo, no ocurrió nada espeluznante. El corazón le latía con fuerza y avanzó otro paso. Nunca se había sentido tan asustada, pero siguió caminando hasta que llegó al saco y luego introdujo la mano en la blancura pegajosa y repulsiva de la sustancia de la pared. Cuando la empujó, crujió levemente como un fuego pequeñito y se le pegó a la piel y a la ropa como se pegan las telarañas, como el algodón de azúcar. Metió la mano y la alzó hasta que tocó una mano fría que aferraba a otra canica de cristal. La piel de aquella criatura era resbaladiza, como si estuviese impregnada de gelatina. Coraline tiró de la canica. Al principio no pasó nada. La canica siguió en poder de la criatura. Pero después los dedos se aflojaron, la presión uno a uno, y la canica cayó en la mano de Coraline. Retiró el brazo de la pegajosa red, aliviada al comprobar que aquel ser no había abierto los ojos. Alumbró los rostros del interior con el foco. Parecían versiones jóvenes de las señoritas Pink y Forcible, mezcladas y apretadas como 2 trozos de cera derretidos y amalgamados en una cosa horrenda. Sin previo aviso, la mano de la criatura agarró el brazo de Coraline y sus uñas la arañaron, pero era demasiado resbaladiza para sujetar algo. De modo que la niña retiró el brazo enseguida. Entonces la criatura abrió los ojos. 4 botones negros centellaron y la miraron, y 2 voces, que no se parecían a ninguna de la voz conocida, hablaron con Coraline. Una de ellas gemía y susurraba, mientras la otra zumbaba como un moscardón furioso contra el cristal de una ventana. Las voces hablaban como si perteneciesen a una sola persona. ¡Ladrona! ¡Devuélvela! ¡Basta, ladrona! El aire se llenó de perros murciélagos, y Coraline comenzó a retroceder. Se dio cuenta de que a pesar de su terrible aspecto, la larva de la pared que se enredaba en las otras, en la pared que encerraba a las que en otra época habían sido las señoritas Pink y Forcible, estaba adherida al muro por su red, envuelta en un capullo, y por tanto no podía perseguirla. Los perros murciélagos se agitaron y revolotearon a su alrededor, pero no le hicieron el menor daño. Coraline bajó del escenario e iluminó el viejo teatro con la linterna en busca de la salida. «Huya, señorita», una voz de niña gimió dentro de su cabeza. «Huya de una vez. Ya nos tiene a 2. Escape de este lugar mientras tenga sangre en las venas». Coraline guardó la canica en el bolsillo junto a la otra. Encontró la puerta, corrió hacia ella y la empujó hasta que consiguió abrirla. Bueno, vamos a iniciar el capítulo 9. Les voy a mostrar el dibujo que antecede al capítulo. No sé si pueden distinguirlo. Es como, aquí están unas casas, es como una urbanización, algo así. Esta es una mujer
que se está como tragando una llave. Esto es una llave. Entonces, no sé, está bien fea la imagen. Capítulo número 9. El mundo exterior se había convertido en informes remolinos de niebla y desprovistos del menor rastro de vida, y parecía que la casa se hubiese retorcido y estirado. A Coraline le dio una sensación de que estaba agazapada, y la miró como si no fuese una casa de verdad, sino la representación de una casa. Estaba segura de que la persona que había creado esa representación no era una buena persona. Una pegajosa telaraña se le había quedado enganchada en el brazo, y se la sacudió como pudo. Las ventanas grises de la casa se inclinaban formando ángulos extraños. Eso es lo que se ve en los dibujos. La otra madre la esperaba sobre la hierba con los brazos cruzados. Sus ojos de botones negros carecían de expresión, pero los labios estaban firmemente apretados en un gesto de fría cólera. Cuando vio a Coraline, alargó una gran mano blanca e hizo una seña con un dedo. La niña caminó hacia ella, que se mantenía callada. «Tengo 2 almas», afirmó Coraline, «pero aún me falta una». La expresión de la otra madre no cambió, como si no hubiese oído a la niña. «Bueno, pensé que te interesaría saberlo». «Gracias, Coraline», respondió la otra madre gélidamente, con una voz que no salía de su boca, sino de la niebla, de la bruma, de la casa, del cielo. «Ya sabes que te quiero». «Ya sabes que te quiero», añadió. Y Coraline asintió, muy a su pesar. Era cierto, la otra madre la quería, pero la quería igual que un avaro ama su dinero o un dragón a su tesoro. En los ojos de botones la otra madre solo había afán de posesión, y Coraline sabía que la veía como un cachorrito consentido que de pronto deja de tener gracia. «Yo no quiero tu amor», repuso la niña. «Yo no quiero nada tuyo, ni siquiera una ayuda. He de reconocer que lo has hecho muy bien. Pero se me ha ocurrido que podrías necesitar una pequeña pista que te guiase en la búsqueda del tesoro». «Me las arreglo muy bien solita», contestó Coraline. «Ya lo sé», dijo la otra madre, «pero cuando quieras entrar a investigar en el piso de la parte delantera, el que está vacío, vas a encontrar que la puerta está cerrada con llave. ¿Y qué piensas hacer entonces?» Coraline consideró el asunto durante unos momentos y luego preguntó: ¿Existe la llave? La mujer se hallaba en medio de aquella niebla, semejante al papel gris, que envolvía el mundo arrasado. Su cabello negro ondeaba en torno a su cabeza, como si tuviese ideas y vida propia. De repente, una tos profunda le sacudió la garganta y abrió la boca. La otra madre levantó una mano y se sacó de la lengua una llavecita de latón, perteneciente a la puerta principal. «Aquí está», afirmó. «La necesitas para entrar». Con aire despreocupado le lanzó la llave a Coraline, que la recogió con una mano sin que le diese tiempo a pensar si la quería o no. La llave estaba ligeramente húmeda. Un viento helado la azotó, y la niña se estremeció y apartó la vista. Cuando volvió a mirar, se encontraba sola. Entonces se dirigió indecisa a la parte delantera de la casa, hasta la puerta del piso vacío, que estaba pintada de verde brillante, como todas las demás. «Ella no tiene buenas intenciones», le susurró una voz fantasmal al oído. «No creemos que quiera ayudarla. Debe ser una trampa». La puerta debe ser una trampa. La puerta se abrió de pronto sigilosamente y Coraline entró sin hacer ruido. Las paredes del piso eran de color de la leche rancia. Las tablas de madera del suelo estaban descubiertas y polvorientas, mostrando las marcas de antiguas alfombras y esterillas. No había muebles, solo las huellas de los lugares que habían ocupado en otro tiempo. Las paredes estaban desnudas y únicamente rectángulos descoloridos señalaban aquellos puntos en los que antaño se habían colgado cuadros y fotografías. El silencio era tal que Coraline pensó que podía oír motas de polvo que flotaban en el aire. Para disipar la repentina preocupación de que algo surgiera y la asaltara, comenzó a silbar. Le parecía más improbable que las cosas se presentasen de improviso si silbaba. Recorrió en primer lugar la cocina vacía. Luego un cuarto de baño también vacío, en el que solo había una bañera de hierro fundido con una araña muerta, del tamaño de un gato pequeño, en su interior. La última habitación que visitó le dio la impresión de que había sido un dormitorio. Sobre la polvorienta sombra rectangular que cubría las tablas del suelo podía haber estado allí una cama. Entonces vio algo
que le arrancó una sonrisa forzada. Entre las tablas había un gran anillo de metal. Coraline se arrodilló y lo cogió y tiró de él con toda su fuerza. Un cuadrado de suelo con bisagra se levantó con enorme lentitud, rígido y pesado. Era una trampilla. A través de la abertura, Coraline distinguía solo oscuridad. Se agachó y encontró un interruptor. Lo puso sin hacerse ilusiones de que funcionase, pero en algún lugar bajo sus pies se encendió una bombilla y una débil luz amarilla se filtró por el agujero. Solo vislumbró unos peldaños que bajaban nada más. Coraline metió la mano en el bolsillo y sacó la piedra agujerada. Miró el sótano a través del orificio, pero no vio nada, y volvió a guardar la piedra. Por la trampilla subía un olor a arcilla húmeda y a algo más, un tufo acre y agrio como el vinagre. Coraline se introdujo en la abertura de la trampilla mirándola con aprensión. Era tan pesada que si se caía estaba segura de que quedaría atrapada en la oscuridad para siempre. Levantó una mano, la tocó y comprobó que se mantenía firme. Luego se volvió hacia la oscuridad y bajó los escalones, a cuyo pie había otro interruptor metálico y chirriante. Lo agarró hasta que consiguió moverlo y se encendió una bombilla desnuda que colgaba de un cable del techo bajo. La luz era tan débil que Coraline no podía distinguir las pinturas de las desconchadas paredes del sótano. Parecían dibujos primitivos. Pudo ver unos ojos y unas cosas que tal vez fuesen uvas, con otras cosas debajo. La niña no podía saber con certeza si había retratos. En una esquina de la sala vio un montón de desperdicios, cajas de cartón llenas de papeles mohosos y una pila de cortinas podridas. Las zapatillas de Coraline crujieron sobre el suelo de cemento. Allí olía peor. Estaba a punto de dar la vuelta y marcharse cuando vio un pie que sobresalía bajo el montón de cortinas. Respiró hondo. El tufo a vino agrio y a pan enmohecido se le subió a la cabeza y tiró del húmedo tejido, dejando al descubierto algo del tamaño de la forma de una persona. Con aquella luz tenue le costó varios segundos saber de qué se trataba. Era un ser pálido, hinchado como un gusano, con extremidades delgadas como palos. El rostro redondo y deforme como la masa de pan. Carecía de formas. La cosa tenía 2 grandes botones negros en lugar de ojos. Coraline hizo un ruido y una expresión de asco y horror, y la cosa comenzó a incorporarse como si al oírla hubiese despertado. La niña se quedó paralizada. El ser movió la cabeza hasta que los ojos de botones negros la miraron frente a frente. En la cara sin rasgos se abrió una boca, de cuyos labios colgaban hilitos de una sustancia blanquecina y pegajosa, y una voz que recordaba que remotamente a la de su padre, que susurró: Coraline. Bueno, le dijo esta lo que había sido su otro padre. Al menos no ha saltado sobre mí. Las manos de la criatura, semejantes a ramitas, se acercaron a la cara y manipularon su pálida arcilla, formando una especie de nariz que no emitió ningún ruido. Estoy buscando a mis padres, afirmó Coraline, o al alma robada de uno de los niños. ¿Están aquí? Aquí abajo no hay nada, respondió la lívida criatura confusamente. Nada más que polvo, humedad y olvido. Aquella cosa era blanca y enorme, y estaba hinchada, monstruosa, pensó Coraline, y triste. Y miró a través de la piedra agujerada. Nada, la cosa decía la verdad. Pobrecito, es compadecido. Pobrecito, se compadeció. Apuesto que te ha encerrado aquí abajo como castigo por hablar demasiado. La cosa dudó, pero luego asintió. Coraline se preguntó cómo era posible que hubiese pensado que aquel ser agusanado se parecía a su padre. Lo siento mucho, añadió. No está muy contenta, comentó lo que había sido su otro padre. En realidad, no está nada contenta. La ha sacado de sus casillas, y cuando se desquicia, la paga con quien sea. Es su forma de ser. Coraline acarició la calva cabeza. La piel era pegajosa como la masa caliente. Pobre, dijo, solo eres algo que hizo y después tiró. La cosa asintió vigorosamente con la cabeza. Al moverla, el botón de su ojo izquierdo se cayó y repiqueteó sobre el suelo de hormigón. La cosa miró a su alrededor con un único ojo y un gesto estúpido, como si también hubiese perdido a Coraline. Por fin la vio, y entonces, realizando un gran esfuerzo, volvió a abrir la boca y dijo con voz llorosa y apremiante: «Corre, chiquilla, abandona este lugar. Ella quiere que te haga daño y te retenga aquí para siempre. Así tú nunca terminarás el juego y ella vencerá».
Me está presionando mucho para que te haga daño, y yo no puedo luchar contra ella. Claro que puedes, repuso Coraline. Sé valiente. La niña echó un vistazo a su alrededor. La cosa que había sido su otro padre se interponía entre ella y la escalera que llevaba a la trampilla. Coraline comenzó a caminar pegada a la pared. La cosa se retorció, blanda y sin huesos, y la observó con un único ojo. Parecía más grande y despierta. Por desgracia, se quejó, no puedo. Y en este momento se abalanzó sobre ella con la desdentada boca completamente abierta. Coraline reaccionó al instante. Solo podía hacer dos cosas. O bien se ponía a gritar y a correr por el sombrío sótano mientras el enorme gusano intentaba capturarla, y lo conseguía. O bien se decidía por otra opción. Y se decidió por otra opción. Cuando la cosa se acercó, Coraline alargó una mano hacia el único ojo que le quedaba y tiró de él con toda su fuerza. Al principio no pasó nada. Luego el botón se desprendió y rebotó contra las paredes antes de caer al suelo. La cosa no se movió de su sitio. A ciegas, echó la cabeza hacia atrás, abrió la boca horriblemente y rugió de ira y frustración. Después, en un segundo, se lanzó al lugar donde había estado Coraline. Pero la niña ya no se encontraba allí. Subía las escaleras de puntillas procurando no hacer ruido, para alejarse lo antes posible del lúgubre sótano cuyas paredes estaban llenas de toscos dibujos. No podía apartar la vista de aquel lugar. La cosa blancuzca tropezaba y se retorcía intentando atraparla. Luego, como si alguien le hubiese dado instrucciones, la criatura dejó de moverse y la dio su ciega cabeza. Está intentando oírme, pensó Coraline. Debo quedarme muy quieta, pero al subir, otro escalón resbaló y la cosa la oyó. Inclinó la cabeza hacia Coraline y durante unos momentos se balanceó como quien está concentrado. Después, rápida como una serpiente, se deslizó hasta las escaleras y comenzó a ascender detrás de la niña, que subió corriendo frenéticamente la última media docena de escalones, y con un impulso saltó sobre el suelo polvoriento del dormitorio. Sin detenerse, agarró la pesada trampilla y la dejó caer. Cayó con estrépito, como si algo enorme se estrellase contra ella. La trampilla se sacudió y traqueteó. Traqueteó en el suelo, pero permaneció cerrada. Coraline respiró hondo. Si hubiese habido algún mueble en aquel piso, aunque solo hubiese sido una silla, lo habría colocado sobre la trampilla, pero no había nada. Salió de ahí lo más rápido que pudo, aunque sin correr, y cerró con llave la puerta principal. Metió la llave debajo del felpudo y se dirigió al camino. Se había hecho la idea de que la otra madre estaría allí esperando a que saliera, pero el mundo estaba silencioso y vacío. Coraline quería volver a su casa. Se felicitó, se dijo a sí misma que era valiente, y se esforzó en creerlo. Luego rodeó la casa en medio de aquella niebla gris que no era niebla, y buscó las escaleras para subir. Fin del capítulo número 9. Bueno, vamos a iniciar el capítulo número 10, y les voy a mostrar el dibujo. Este sí se ve mucho mejor. Miren, un viejito. Exacto, ni idea. Coraline subió por las escaleras exteriores del edificio hasta el piso más alto, en el que vivía el viejo loco en el mundo real. Había ido allí una vez con su verdadera madre, cuando realizaba una colecta benéfica. Ambas se habían quedado en la entrada, esperando a que el excéntrico anciano de grandes bigotes encontrase el sobre que la madre de Coraline le había dejado. El piso olía a comidas raras, tabaco de pipa y cosas extrañas, penetrantes y pestilentes que la niña no pudo identificar. Nunca había querido pasar de la puerta. «Soy una exploradora», dijo Coraline en voz alta, aunque sus palabras sonaron apagadas y muertas en medio de la niebla. Al fin y al cabo, había conseguido escapar del sótano, ¿verdad? Sí, era cierto, pero si de algo estaba segura era que aquel piso sería peor. Llegó a la parte superior de la casa. El piso de arriba había sido el ático del edificio mucho tiempo atrás. Llamó con los nudillos a la puerta pintada de verde, y ésta se abrió de golpe y ella entró. Tenemos nervios y ojos, tenemos cola y dientes. Cuando subamos de los infiernos, obtendrás lo que mereces. Eso murmuraron 12 vocecitas o más en aquel piso oscuro de techo tan bajo que Coraline casi podía tocarlo. Varios ojos rojos la observaban. Cuando se acercó, se escabulleron unas patitas rosadas. Sombras negras se movían imperceptiblemente en la oscuridad que envolvía las cosas. Allí olía mucho peor que en el piso real del viejo loco.
el verdadero, olía a comida desagradable según recordaba Coraline, pero no reconocía que era cuestión de gustos. A ella no le gustaban las especias, las hierbas ni los platos exóticos. El lugar en el que se hallaba olía como si todos los platos exóticos del mundo estuviesen allí podridos. Chiquilla, la llamó la voz susurrante desde una habitación lejana. Sí, respondió Coraline. No tengo miedo, se dijo a sí misma. Sabía que si lo pensaba bien, no podía tener miedo. Allí no había nada que pudiese asustarla. Todas aquellas cosas, y también las del sótano, eran ilusiones, creaciones de la otra madre, una especie de parodia espantosa de las personas y los objetos reales. Coraline se reafirmó en la idea de que la otra madre no podía ser nada auténtico, solo copiar, retorcer y distorsionar lo que ya existía. A continuación, se preguntó por qué la otra madre habría colocado una bola de cristal sobre la repisa de la chimenea del salón. En el mundo real, allí no había nada. Al hacerse la pregunta, comprendió que tenía la respuesta, pero la voz volvió a hablar e interrumpió el curso de sus pensamientos. Ven aquí, chiquilla. Sé lo que quieres, pequeña. Era una voz susurrante, ronca y seca. A Coraline le recordó algún tipo de gigantesco insecto muerto, lo cual era absurdo, como ella bien lo sabía. ¿Cómo podía un muerto y sobre todo un insecto tener voz? Atravesó varias habitaciones de techo bajo e inclinado hasta que llegó a la última. Era un dormitorio, y el otro viejo loco del piso arriba estaba sentado en un rincón, en medio de la oscuridad, como un bulto con abrigo y sombrero. Cuando la niña entró, empezó a hablar. No va a cambiar nada, chiquilla, dijo con una voz que sonó como el ruido que hacen las hojas secas al crujir sobre la calzada. ¿Y qué más da que hagas todo lo que has prometido? ¿Qué pasará entonces? No va a cambiar nada. Volverás a tu casa para aburrirte y que no te presten atención. Nadie te escuchará, nadie te ha escuchado nunca. Eres demasiado inteligente y reservada para que te entiendan. Ni siquiera pronuncian tu nombre correctamente. Quédate con nosotros, pidió la voz de la figura que estaba al fondo de la habitación. Nosotros te escucharemos, jugaremos contigo y nos reiremos todos juntos. Tu otra madre construirá mundos enteros para que los explores y los desmontará de noche cuando los hayas recorrido. Cada nuevo día será mejor y más alegre que el anterior. ¿Te acuerdas de la caja de los juguetes? ¿No sería mucho mejor un mundo así, solo para ti? Y habrá días grises y lluviosos en los que no sepas qué hacer, ni tengas nada que leer, ni programas que ver, ni un lugar donde ir, y que resulten interminables. ¿Y que resulten interminables?, le preguntó Coraline. Ya va, voy a repetir esta parte, esta última, era una pregunta grande, larga. Y habrá días grises y lluviosos en los que no sepa qué hacer, ni tenga nada que leer, ni programas que ver, ni un lugar donde ir, que resulten interminables, le preguntó Coraline. Jamás, respondió el hombre desde las tinieblas. Y habrá comidas asquerosas con platos de recetas raras que llevan ajo, estragón y habas. Las comidas serán motivo de felicidad, murmuró la voz debajo del sombrero. Tus labios no tendrán que probar nada que no los satisfaga plenamente. ¿Y podré llevar guantes de color verde fosforescente y botas de aguas amarillas con formas de rana? De rana, de pato, de rinoceronte, de pulpo, de lo que tú quieras. Todas las mañanas habrá un mundo nuevo para ti. Si te quedas, tendrás todo lo que deseas. Coraline suspiró. Realmente no lo entiendes, ¿verdad?, repuso. No quiero tener todo lo que deseo. Nadie lo quiere. No de verdad. ¿Dónde estaría la gracia si tuviese todo lo que quiero? Es eso y nada más. ¿Y después qué? No lo entiendo, susurró la voz. Claro que no, dijo Coraline mirando a través de la piedra agujerada. Solo eres una mala copia del anciano excéntrico. Ni siquiera eso, musitó la voz muerta. De la gabardina del hombre, a la altura del pecho, salió un resplandor. A través de la piedra agujerada el resplandor parpadeó y emitió el brillo blanco azulado de una estrella. A Coraline le hubiese gustado tener un palo o algo semejante para tocarlo, pues no le apetecía acercarse más al viejo tenebroso del fondo de la habitación. La niña dio un paso hacia adelante. El hombre se desmoronó. Ratas negras saltaron de sus mangas y salieron del abrigo y debajo del sombrero. Eran 20 o más. Tenían ojos rojos que brillaban en la oscuridad y chillaban y volaban. El abrigo osciló y se cayó pesadamente al suelo, y el sombrero rodó hasta un rincón. Coraline sacudió el abrigo con una mano. Estaba vacío, aunque al tocarlo notaba algo grasiento. No había la menor señal de la última canica. Examinó la habitación a través de la piedra agujerada y cerca de la puerta, al ras del suelo, vio algo que centellaba y relucía como una estrella. La rata más grande lo llevaba entre las garras, y cuando Coraline la miró se escapó. Coraline corrió tras ella
mientras los demás roedores la observaban desde las esquinas. Las ratas corren más que las personas y son especialmente rápidas en las distancias cortas. Pero una gran rata negra con una canica entre las patas delanteras no es rival para una niña decidida a todo, aunque sea una niña poco desarrollada para su edad. Las ratas más pequeñas se interpusieron en su camino para distraerla, pero Coraline no les hizo caso y no apartó la vista de la que tenía la canica, que se dirigía a la puerta con intención de salir del piso. Llegaron a las escaleras exteriores del edificio. La niña reparó en que la casa experimentaba continuos cambios y se volvía menos definida y más achatada. Incluso mientras corría las escaleras abajo, parecía no una casa, sino la fotografía de una casa. Coraline se precipitó atropelladamente por las escaleras detrás de la rata, sin pensar en nada más y segura de lo que iba a ganar. Corría muy rápido, demasiado rápido. Como comprobó al llegar al final de un tramo, resbaló, se torció un pie y cayó de narices contra el descansillo de hormigón. Se despellejó la rodilla izquierda y la palma de la mano que había adelantado para evitar el golpe. Estaba llena de arañazos, en los que se había incrustado arenilla. Le dolió un poco y sabía muy bien que enseguida le dolería mucho más. Se limpió la arena de la mano, se levantó y bajó a toda prisa hasta el pie de la escalera, aunque resultaba evidente que había perdido y que era demasiado tarde. Buscó a la rata con la vista, pero se había ido llevándose la canica. Le escocían los arañazos en la mano y se sentía el gotear de la sangre que emanaba de su rodilla y se escurría por la perrera rota de la pijama. Esas heridas eran igual de horribles que las que se hizo el verano en que su madre retiró las ruedas auxiliares de la bicicleta. Pero aquel verano, a pesar de los cortes y los rasguños, tenía las rodillas llenas de costras. Había disfrutado de una sensación de progreso, estaba aprendiendo algo, a hacer una cosa que no sabía. Y en ese momento, en cambio, no sentía más que frialdad de la pérdida. Le había fallado a los espíritus de los niños y a sus padres, había fracasado ante sí misma y ante todo. Cerró los ojos deseando que la tragase la tierra. Entonces oyó una tos. Abrió los ojos y vio a la rata tirada sobre el sendero de ladrillos que había al pie de la escalera, con una expresión de sorpresa en la cara, que se hallaba a varios centímetros del resto del cuerpo. Tenía los bigotes tiesos, los ojos desmesuradamente abiertos y los dientes al aire, amarillos y afilados. En su cuello brillaba un color de sangre húmeda. Junto a la rata decapitada estaba el gato con aire presumido y una pata sobre la canica de cristal gris. «Creo que una vez te comenté», dijo el felino, «que en circunstancias normales no me gustan las ratas. Pero me pareció que necesitabas ayuda. Espero que no te moleste mi intromisión». «Me parece», respondió Coraline intentando recuperar el aliento, «me parece que dijiste algo por el estilo». El gato levantó la pata y la canica rodó hasta donde estaba la niña, que la agarró. La última voz susurró desde adentro de su cabeza, apremiadamente: «Le ha mentido. Ahora que usted está en su poder, nunca la dejará marchar. Preferirá renunciar a cualquiera de nosotros antes que cambiar de carácter». A Coraline se le erizó el pelo de la nuca porque sabía que la voz de la niña decía la verdad. Guardó la canica en el bolsillo de la bata, junto a las otras. Ya tenía las 3 canicas. Solo faltaba encontrar a sus padres. Y Coraline comprendió con sorpresa que esa parte resultaba fácil. Sabía exactamente dónde estaban sus padres. Si se hubiese parado a pensar, lo habría averiguado al principio. La otra madre no podía creer. La otra madre no podía crear. Solo podía transformar, retorcer y cambiar. La repisa de la chimenea del salón de su casa estaba vacía. Al recordar eso, recordó algo más. La otra madre, sí, se propone a romper su mesa. No nos dejan. La otra madre, sí, se propone a romper su promesa. No nos dejará marchar, dijo Coraline. No me extrañaría nada tratándose de ella, reconoció el gato. Como ya te dije, no creo que juegue limpio. Entonces levantó la cabeza. Mira, ¿has visto eso? ¿Qué? Mira detrás de ti, le sugirió el gato. La casa se había aplastado aún más. Ya no parecía una fotografía, sino más bien un dibujo, un tosco garabato realizado a carboncillo sobre papel gris. Al margen de lo que ocurra, empezó Coraline, gracias por ayudarme con la rata. Creo que estoy a punto de acabar, ¿no te parece?
Piérdete en la niebla o en el lugar al que suele salir. Y yo, bueno, confío en verte en mi casa. Si ella me deja volver, claro. El animal se le puso el pelo de punta y se le erizó la cola como si fuese un cepillo de desollinador. ¿Ocurre algo malo?, le preguntó Coraline. Han desaparecido, respondió el gato. Ya no están aquí. Las entradas y las salidas de este lugar acaban de aplastarse. ¿Y eso es malo? El gato bajó la cola y la agitó enfadado. Del fondo de su garganta salió un profundo gruñido. Caminó en círculos hasta que se alejó de Coraline y luego retrocedió de espaldas, muy tieso, pasito a pasito, para restregarse contra una de las piernas de la niña. Al acariciarlo, esta notó los fuertes latidos de su corazón. Estaba temblando como una hoja muerta en medio de una tormenta. No te pasará nada, le aseguró Coraline. Todo va a salir bien, te llevaré a casa. El animal no dijo nada. Vamos, gatito, lo animó Coraline dando un paso atrás para subir la escalera. Pero el felino permaneció inmóvil, parecía infeliz y curiosamente mucho más pequeño. Si la única forma de salir de aquí es cruzándose con ella, lo explicó Coraline, lo haremos así. Se agachó y tomó el gato en brazos. Este no se resistió. Se limitó a continuar temblando. La niña le sostenía la parte trasera con una mano y el gato se ayudaba descansando las patas sobre los hombros de Coraline. Pesaba, pero no tanto como para no poder con él. Agradecido, el animal le lamió la palma de la mano, donde había sangre de los arañazos. Coraline subió las escaleras que conducían a su casa peldaño a peldaño. Era consciente de que las canicas entrechocaban en su bolsillo, de que la piedra agujerada seguía allí y de que el gato se apretaba contra ella. Llegó a la puerta de su casa, que se había convertido en el garabato de una puerta dibujado por un niño pequeño, y la empujó con la mano, esperando más bien que se rompiese y que detrás de ella no hubiese más que la negrura y unas cuantas estrellas aquí y allá. Pero la puerta se abrió de golpe y Coraline entró. Bueno, capítulo 11. Les muestro el dibujo que antecede el capítulo. Miren, esta es la otra madre con las garras así de horrible y el gato negro de la historia, del cuento. Capítulo 11. Cuando entró en su casa, o mejor dicho, en aquella casa que no era verdaderamente la suya, Coraline se alegró de comprobar que no se había convertido en un dibujo vacío, como el resto del edificio. Había profundidad y sombras, y alguien que esperaba su regreso en la oscuridad. «Has vuelto», dijo la otra madre con tono de descontento, «y has traído bichos». «No», repuso la niña, «he traído un amigo». Notó que el gato se agarrotaba entre sus manos como si estuviese deseando huir. Coraline quería abrazarlo como un osito de peluche para darle confianza, pero sabía que a los gatos no les gusta nada que los aprieten, y sospechaba que un gato asustado tiende a morder y arañar si lo provocan, aunque esté de tu parte. «Sabes que te quiero», afirmó la otra madre con voz monótona. «Pues tienes una forma muy especial de demostrarlo», respondió Coraline. A continuación fue al vestíbulo y entró en el salón con paso firme y seguro, fingiendo no sentir los ojos negros y vacíos de la mujer clavados en su espalda. Los solemnes muebles de su abuela seguían allí y el extraño cuadro de frutas colgaba de la pared. Sin embargo, alguien se había comido la fruta, y lo único que quedaba en el cuenco era el corazón marrón de una manzana, varios huesos de ciruelas y melocotones y el tallo de un racimo de uvas. La mesa con patas de león raspaba la alfombra con sus garras de madera, como si estuviese impaciente por algo. Al fondo de la habitación, en la esquina, se hallaba la puerta de madera que en otro lugar se abría y daba a una lisa pared de ladrillo. Coraline procuró no mirarla. Por la ventana no se distinguía más que la niebla. La niña sabía que había llegado la hora, el momento de la verdad, el instante de la solución. La otra madre la había seguido, estaba en medio del salón, entre Coraline y la repisa de la chimenea, y miraba a la niña con los ojos de botones negros. Coraline pensó que tenía gracia que la otra madre no se pareciese en absoluto a su verdadera madre, y se preguntó cómo la habría engañado para que viese el parecido. La otra madre era enorme, su cabeza casi rozaba del techo, y era muy pálida, del color del vientre de una araña. Los cabellos se le retorcían y enroscaban alrededor de la cabeza, y tenía dientes afilados como cuchillos. «¿Y bien?», le preguntó la mujer bruscamente, «¿dónde están?». Coraline se apoyó en un sillón, acomodó al gato con la mano izquierda, metió la derecha en el bolsillo y sacó sus 3 canicas de cristal. La otra madre alargó los dedos blancos para agarrarlas, pero la niña las volvió a guardar. Resultaba evidente que lo que había imaginado era cierto. La otra madre no tenía intención de dejarla marchar ni de cumplir su palabra.
Todo había sido una diversión, nada más. Espera, le pidió Coraline. Aún no hemos terminado, ¿verdad? La mujer la fulminó con una mirada, pero después sonrió con dulzura. No, contestó. Supongo que no. Al fin y al cabo todavía has de encontrar a tus padres, ¿no? Sí, respondió Coraline. No debo mirar la repisa de la chimenea, pensó. Ni siquiera debo pensar en ella. De acuerdo, replicó la otra madre. Encuéntralos. ¿No quieres volver a buscar en el sótano? Allí hay más cosas interesantes, ¿sabes? No, sé dónde están mis padres. El gato le pesaba en los brazos, así que lo movió hacia adelante, desenganchándose las patas del hombro. ¿Dónde? Es de sentido común. He mirado en todos tus escondrijos y no están en la casa. La otra madre se mantuvo muy quieta, sin hacer el más mínimo gesto y con los labios finalmente apretados. Podría haber pasado por una estatua de cera, incluso su pelo había dejado de moverse. Así es, continuó Coraline, rodeando al gato estrechamente con las manos. Sé dónde se encuentran. Los has escondido en el pasillo que hay entre las casas, ¿verdad? Están detrás de esa puerta, afirmó señalando con la cabeza la puerta del rincón. La otra madre continuó inmóvil, aunque un amago de sonrisa se asomó en su rostro. De modo que están ahí, ¿eh? ¿Por qué no abres la puerta? Le preguntó la niña. Ya verás cómo están ahí. Coraline sabía que era su única posibilidad de regresar a casa, pero todo dependía de la necesidad de autocomplacencia de la otra madre, de su ansia no solo de ganar, sino de demostrar que había ganado. La mujer deslizó una mano lentamente en el bolsillo del delantal y sacó la llave negra de hierro. El gato se removió incómodo en los brazos de Coraline, como si hubiese querido bajar al suelo. Quédate ahí un momento, pensó la niña, preguntándose si el animal podría leer sus pensamientos. Iremos a casa. Te he dicho que iríamos, lo he prometido. Entonces sintió que el felino se relajaba un poco. La otra madre fue hasta la puerta. Metió la llave en la cerradura y la giró. Cuando Coraline oyó que el mecanismo hacía clunk con dificultad, comenzó a retroceder paso a paso con el mayor sigilo hasta la repisa de la chimenea. La mujer empujó el pomo y abrió la puerta, tras la cual había un pasillo oscuro y vacío. Ahí, dijo señalando con las manos. La expresión de alegría de su cara era difícil de soportar. Te has equivocado. En realidad no sabes dónde están tus padres, ¿verdad? No están ahí. Se volvió y miró a Coraline. Y ahora continuó. Te vas a quedar aquí por siempre jamás. No, repuso la niña. No me voy a quedar. Y con todas sus fuerzas lanzó al gato sobre la otra madre. El animal aulló y aterrizó en la cabeza de la mujer, agitando las garras y rechinando los dientes feroz y enfadado. Con el pelo de punta casi parecía tan grande como en la vida real. Sin esperar a ver qué sucedía, Coraline corrió hasta la repisa, se apoderó de la bola de cristal y se la guardó en el bolsillo de la bata. El animal soltó un aullido profundo y alulante, y hundió los dientes en la mejilla de la otra madre, que se revolvió. De los cortes de su pálida cara empezaron a manar sangre, que no era roja, sino negra, espesa y alquitranada. Entonces Coraline corrió hacia la puerta y sacó la llave de la cerradura. «¡Suéltala, vámonos!», le gritó al gato. Este emitió un silbido y con sus garras afiladas como escalpelos asestó un golpe brutal a la cara de la mujer, tras lo cual la negra sustancia comenzó a brotar de la nariz de la nariz de la otra madre, que estaba surcada por numerosos tajos. El líquido salpicó a Coraline. «Rápido», le ordenó al gato. El animal se reunió con ella corriendo y ambos se adentraron en el oscuro corredor. Allí hacía más frío, como cuando se baja al sótano de un día caluroso. El gato dudó un momento, pero cuando vio que la otra madre iba hacia ellos, corrió al lado de Coraline y se detuvo junto a sus piernas. La niña empezó a tirar de la puerta para cerrarla. Era más pesada de lo que había supuesto, e intentar cerrarla le pareció como intentar cerrar una puerta contra la fuerza del viento. Entonces sintió que algo comenzaba a tirar desde el otro lado. «Ciérrate», rogó con el pensamiento. Luego dijo en voz alta: «Venga, por favor», y notó que la puerta empezaba a moverse y a cerrarse, oponiéndose a aquel viento fantasmal. De pronto comprendió que en el pasillo había otras personas. No podía volver la cabeza para mirarlas, pero a pensar de eso sabía quiénes eran. «Por favor, ayúdenme», le suplicó, todos juntos. La otra persona que había allí, 3 niños y los adultos, eran casi inmateriales y no podían tocar la puerta. Pero sus manos rodearon las de ella mientras empujaba el gran pomo de hierro y de repente se sintió fuerte. «No ceda nunca, señorita. Aguante firme», susurró la voz dentro de su cabeza.
Empuja, chiquilla, empuja, murmuró otra. Y después una voz que sonaba como la de su madre, su propia madre, su verdadera madre, maravillosa, exasperante, provocadora y magnífica, dijo: bien hecho, Coraline. Y aquello fue suficiente. La puerta comenzó a cerrarse con gran facilidad. No, gritó desde el otro lado una voz que no sonaba ni remotamente humana. Algo que se coló en el hueco que quedaba entre la puerta y las llambas agarró a Coraline. Esta sacudió la cabeza y se mantuvo a distancia, pero la puerta empezó a abrirse de nuevo. Nos vamos a casa, dijo la niña, nos vamos. Ayúdame, ayúdenme. Y tras pronunciar esas palabras, se escabulló de los dedos que la retenían. Entonces las manos fantasmales la traspasaron y le prestaron la fuerza que había perdido. Hubo un momento de resistencia final, como si algo quedase atrapado en la puerta, pero por fin ésta se cerró golpe con estrépito. Algo cayó al suelo desde un punto situado a la altura de la cabeza de Coraline y se oyó una especie de porrazo. «Vámonos», exclamó el gato. «Este no es buen lugar para quedarse. Rápido». La niña giró y empezó a correr lo más rápido posible por el tenebroso corredor, tanteando la pared con una mano para asegurarse de que no tropezara con algo o de que no daba vueltas en la oscuridad. Había un tramo cuesta arriba que le pareció interminable. Al palpar la pared notó que era cálida y blanda, como si estuviese recubierta de una piel delicada y velluda, y que se movía como si respirase. Coraline apartó la mano. El viento aullaba en la oscuridad. Le horrorizaba chocar contra algo, así que se apoyó de nuevo en la pared, que se había vuelto caliente y húmeda. A la niña le dio la impresión de que había metido la mano en la boca de alguien, y la retiró con un gemido. Los ojos se le habían acostumbrado ya a la oscuridad, de modo que entrevió, como si fuesen manchas brillantes, a 2 adultos y 3 niños. También oía al gato que se movía en las tinieblas sin hacer ruido. Pero había algo más, que de pronto se escurrió entre los pies de Coraline y estuvo a punto de tirarla. La niña se sujetó antes de caer, aprovechando su propio impulso para seguir avanzando. Sabía que si caía no podía levantarse. Fuese lo que había en aquel pasillo era mucho más viejo que la otra madre, y era profundo y lento, y sabía que ella estaba allí. Entonces apareció la luz del día, y Coraline corrió hacia ella casi sin resuello. «Ya hemos llegado», se dijo para darse ánimo, pero entonces descubrió que los fantasmas se habían ido y que estaba sola. No tenía tiempo para pensar en qué podía haberle sucedido. Tomó aliento, cruzó la puerta tambaleándose y la cerró de golpe con el portazo más ruidoso y gratificante del mundo. Coraline echó la llave y se la guardó en el bolsillo. El gato estaba acurrucado en el rincón más distante de la habitación con los ojos muy abiertos, enseñando la rosada punta de la lengua. Coraline se acercó a él y se agachó. «Lo siento», dijo. «Siento haberte lanzado sobre ella, pero era la única forma de distraerla para que nos dejase marchar». Nunca habría cumplido su palabra, ¿verdad? El gato la miró, apoyó la cabeza en su mano y le lamió los dedos con la lengua, que parecía papel de lija. Finalmente se puso a ronronear. «¿Entonces somos amigos?», le preguntó Coraline. Se sentó en uno de los incómodos sillones de su abuela y el gato se arrellanó en su regazo. La luz que entraba por la ventana era la luz del día, la luz real y dorada del atardecer, no un resplandor de niebla blanca. El cielo era azul como un huevo de petirrojo, y Coraline vio árboles más allá de las colinas verdes que se fundían en el horizonte de tonos morados y grises. El cielo nunca se le había parecido tanto al cielo, y el mundo jamás había sido tan mundo. Coraline contempló las hojas de los árboles y las luces y sombras que se dibujaban sobre la corteza agrietada del haya que estaba junto a la ventana. Bajó la vista a su regazo y admiró el brillo de la luz del sol que arrancaba el pelaje del gato, convirtiendo en oro sus blancos bigotes. Pensó que nunca había visto nada tan fascinante, y atrapada en las fascinaciones del mundo, sin darse cuenta, se fue retorciendo hasta acurrucarse como un gato en el incómodo sillón de su abuela, y no se percató de que caía en un sopor profundo y desprovisto de sueños. Fin del capítulo número 11. Quedan 2 capítulos para culminar el libro. Les muestro el dibujo. Aquí está la mamá de Coraline, el papá, ella, y que está comiendo una pizza. Aparentemente son los padres verdaderos.
La madre de Coraline la sacudió con suavidad para despertarla. Coraline dijo: cielo, vaya sitio que has escogido para dormir. Esta habitación está de adorno, nada más. Te hemos buscado por toda la casa. La niña se estiró y parpadeó. Lo siento, se disculpó. Me he quedado dormida. Ya lo veo, repuso su madre. ¿Y de dónde diablos ha salido ese gato? Cuando he llegado estaba esperando delante de la puerta principal y cuando la he abierto ha salido corriendo como un rayo. Seguramente tenía cosas que hacer, replicó Coraline. Luego abrazó a su madre con tanta fuerza que le dolieron los brazos. Su madre le devolvió el abrazo y le dijo: la comida estará dentro de 15 minutos. No te olvides de lavarte las manos. Fíjate en los pantalones de pijama. ¿Qué te ha pasado en la rodilla? He tropezado, respondió Coraline, que después entró en el cuarto de baño. Entonces se lavó las manos, se limpió la sangre de la rodilla y aplicó pomada sobre los cortes y arañazos. Luego fue a su dormitorio real, el verdadero. Metió la mano en el bolsillo de la bata y sacó 3 canicas, una piedra con un agujero en medio, una llave negra y una bola de cristal vacía. La agitó y contempló el remolino de nieve reluciente que flotaba en el agua y llenaba aquel mundo desierto. Dejó de moverla y vio cómo la nieve caía sobre el lugar, que en otro tiempo había ocupado una diminuta pareja. A continuación, Coraline encontró un pedazo de cuerda en la caja de los juguetes. Ensartó en él la llave negra, hizo un nudo y se colgó el cordón en el cuello. Ya está, dijo. Se vistió y escondió la llave debajo de la camiseta. La sintió fría sobre la piel. Después guardó la piedra en un bolsillo. Luego Coraline se dirigió al vestíbulo y entró en el despacho de su padre. Estaba de espaldas, pero la niña sabía solo con mirarlo que cuando se girase veía los amables ojos grises de su padre. Se acercó a él con mucha cautela y le dio un beso en la parte posterior de la cabeza, que comenzaba a quedarse calva. Hola, Coraline, la saludó el hombre. Luego miró a su alrededor y la sonrió. ¿Y esto qué viene? A nada, contestó Coraline. A veces te echo de menos, eso es todo. Qué bien, comentó él. Suspendió el trabajo que estaba haciendo en el ordenador, se levantó y sin previo aviso tomó a Coraline en brazos, cosa que había dejado de hacer tiempo atrás, cuando le había explicado a su hija que era demasiado mayor para que la llevase en brazos. Entonces la condujo a la cocina. Esta noche tenían pizza para cenar, y aunque la había hecho su padre, por eso la base estaba gruesa, pastosa y cruda por unas partes, y demasiado fina y requemada por otras. Y le había puesto rodajas de pimiento verde, albondiguillas y para colmo, trocitos de piña. Coraline se comió su ración entera. Bueno, se lo comió todo excepto los trozos de piña. Cuando acabaron, ya era hora de acostarse. Coraline se dejó la llave colgada en el cuello, puso las canicas grises debajo de la almohada y soñó. Se encontraba en un prado verde, sentada bajo un viejo roble, disfrutando de una merienda campestre. El sol brillaba en lo más alto del cielo. En el horizonte se veían nubes blancas y plumosas. Pero sobre su cabeza, el firmamento era profundamente azul y tranquilo. Sobre la hierba se hallaba extendido un mantel blanco con cuencos en los que había montañas de comida, ensaladas y bocadillos, frutas y nueces, jarras de limonada, de agua, de chocolate con leche, bien espeso. Coraline estaba sentada en un lado del mantel, y los otros lo ocupaban 3 niños que iban vestidos con ropas muy raras. El más pequeño, sentado hacia la izquierda de Coraline, era un niño que llevaba bombachos de terciopelo rojo y una camisa blanca con volantes. Tenía la cara sucia y estaba llenando su plato hasta los topes con patatas nuevas cocidas y lo que parecía una trucha asada. Esta merienda es de lo más agradable, señora, le dijo. Sí, afirmó Coraline, estoy de acuerdo. Me pregunto quién la habrá organizado. Vaya, sospecho que ha sido usted, señorita, intervino una niña alta que estaba sentada frente a Coraline. Llevaba un vestido marrón de formas poco definidas, y una boina del mismo color que se ataba bajo la barbilla. Y estamos tan agradecidos por eso y todo lo demás que no podemos expresar con palabras. Comía pan con mermelada, con un enorme cuchillo cortaba hábilmente rebanadas de pan de una gran hogaza dorada y luego lo untaba de mermelada morada con la cuchara de madera. Tenía mermelada alrededor de la boca. Sí, esta es la mejor comida que pruebo desde hace siglos, afirmó la niña que estaba a la derecha de Coraline. Era muy pálida, su ropa parecía hecha de telarañas y llevaba una especie de diadema de planta reluciente sobre los rubios cabellos. Coraline habría jurado que de la espalda de la niña salían 2 alas, como las alas de unas mariposas de plata cubiertas de polvo, no como la de los pájaros.
Tenía el plato lleno de hermosas flores. Sonrió a Coraline como si hubiese pasado mucho tiempo desde la última vez que había sonreído y casi se hubiese olvidado de hacerlo. A Coraline le cayó muy bien. Después, la merienda se acabó y se dedicaron a jugar en el prado. Corrían, chillaban y se lanzaban unos a otros una pelota resplandeciente. Coraline comprendió entonces que se trataba de un sueño, porque nadie se cansaba ni se quedaba sin aliento, y ella ni siquiera sudaba. Todos se reían y participaban en un juego que era una mezcla de salto, pilla y balón prisionero. Mientras los tres corrían por el campo, la niña pálida revoloteaba sobre sus cabezas, lanzándose en picado para agarrar el balón y subiendo de nuevo antes de tirárselo al otro niño. Y luego, sin que nadie dijese nada, se acabó el juego y los cuatro volvieron al mantel. Alguien había retirado los platos de la comida y los esperaba 4 cuencos, con tres con helado y uno atiborrado de madreselvas. Comieron con apetito. Gracias por venir a mi fiesta, dijo Coraline, si es que es mi fiesta. El placer ha sido nuestro, Coraline Jones, repuso la niña con alas, mordisqueando otra madreselva. Si pudiéramos hacer algo por usted para agradecérselo y recompensarla. Desde luego, apuntó el niño con los bombachos de terciopelo rojo y la cara sucia. Extendió las manos y tomó una de las de Coraline entre las suyas, que en aquel momento resultaban cálidas. Lo que ha hecho por nosotros es muy bonito, señorita, dijo la chica alta con los labios manchados de helado de chocolate. Me alegro de que todo haya terminado, repuso Coraline. ¿Fue producto de su imaginación o una sombra nubló los rostros de los niños? La niña con alas, cuya diadema resplandecía como una estrella, pasó los dedos un instante sobre el dorso de la mano de Coraline. Todo ha terminado para nosotros, afirmó. Esta es una escala. Desde aquí partiremos hacia tierras desconocidas, y ningún ser vivo sabe qué ocurrirá después. Y se calló. Hay un pero, ¿verdad?, preguntó Coraline. Puedo sentirlo como un nubarrón. El niño de la izquierda intentó sonreír animadamente, pero su labio inferior comenzó a temblar, de modo que se lo mordió, y no dijo nada. La niña de la boina marrón se movió incómoda y respondió, sí, señorita. Pero lo he traído de vuelta, dijo Coraline. Pero los he traído de vuelta. He recuperado a mis padres y cerré la puerta con llave. ¿Qué más tengo que hacer? El niño apretó la mano de Coraline, que se acordó de que ella había hecho lo mismo para infundirle valor cuando él no era más que un frío recuerdo en la oscuridad. Gracias, Juvenal. Bueno, ¿no puedes darme una pista? ¿No vas a decirme nada? La vieja bruja lo juró por su mano derecha, dijo la chica alta, pero mintió. Mi institutriz, tartamudeó el niño, decía que a nadie le imponen una carga mayor de la que puede aguantar, y al decir eso se encogió, como si aún no hubiese decidido si esta afirmación era cierta o no. Le deseamos suerte, declaró la niña con alas. Buena suerte, sabiduría y valor, aunque ya ha demostrado con creces que posee las 3 bendiciones. Ella la odia, dijo el niño de sopetón. Nunca ha renunciado a nada durante tanto tiempo. Sea cuidadosa, tenga valor y haga trampas. Pero eso no es un juego limpio, se quejó Coraline en sueños, enfadada. No es jugar limpio. Todo debería haber terminado ya. El niño de la cara sucia se levantó y abrazó a Coraline. Que esto le sirva de consuelo, susurró. Está usted viva, está viva de verdad. En el sueño Coraline observó que se había puesto el sol y que en el cielo del atardecer brillaban las estrellas. Coraline se quedó en el prado contemplando cómo se alejaban los 3 niños, 2 a pie y 1 volando, a través de la hierba que aparecía plateada bajo el resplandor de la enorme luna. Cuando llegaron a un puentecito de madera que cruzaba un arroyo, se detuvieron, se dieron la vuelta y se despidieron con la mano de Coraline, quien les devolvió el gesto, y a continuación se hizo la oscuridad. Coraline se despertó muy temprano, convencida de que había oído moverse algo que no podía identificar. Esperó. Oyó una especie de crujido al otro lado de la puerta de su habitación, y se preguntó si sería una rata. La puerta vibró y la niña saltó de la cama. Vete, dijo Coraline con dureza. Vete o te arrepentirás. Hubo una pausa, y luego, lo que fuese se escabulló hacia el vestíbulo. Sus pisadas, si realmente lo eran, sonaban de forma extraña e irregular. A Coraline se le ocurrió que podría tratarse de una rata con una pata de más. No se ha terminado, ¿no?, se dijo a sí misma. Después abrió la puerta. La luz gris que precede al amanecer le permitió ver todo el pasillo, que estaba completamente vacío.
Fue a la puerta principal y dedicó una mirada fugaz al espejo que colgaba en el fondo del vestíbulo. Solo vio su propia cara pálida, mirándose a sí misma con aire adormilado y serio. Unos ronquidos suaves y tranquilizadores surgían del dormitorio de sus padres, aunque la puerta estaba cerrada, como todas las que daban al pasillo. Lo que crujía tenía que estar allí, en alguna parte. Coraline abrió la puerta principal y observó el cielo gris. Se preguntó cuánto faltaba para que amaneciese, y si el sueño había sido real, aunque en el fondo sabía que sí. Entonces algo que había confundido con la sombra salió de debajo del sofá del vestíbulo. Unas piernas largas y blancas dieron un salto demencial y confuso en dirección a la puerta de la calle. Coraline, boquiabierta de horror, se quitó en medio cuando la cosa se escurrió entre ella, pegando chasquidos al salir de la casa. Corría como un cangrejo con demasiados pies, que apresurados golpeaban y tecleaban el suelo. Sabía lo que era y sabía que llegaría a continuación. La había visto demasiadas veces en los últimos días. Era la que agarraba, apretaba, reventaba e introducía sus escarabajos negros en la boca de la otra madre. Tenía 5 patas, las uñas carmesí y la piel del color del hueso. Era la mano derecha de la otra madre. Quería la llave negra. Fin del capítulo número 12. Y llegamos al final del libro, capítulo número 13. Les muestro el dibujo que aparece. Una garra. Los padres de Coraline. Último capítulo. Los padres de Coraline no dieron muestras de recordar nada sobre el tiempo que había pasado en la bola de cristal. Al menos nunca dijeron nada sobre el asunto, y la niña jamás lo mencionó. A veces se preguntaba si habría notado que habían perdido 2 días de existencia en el mundo real, hasta que llegó a la conclusión de que no eran conscientes de ello. Además, hay personas que llevan la cuenta de lo que ocurre todos los días y a todas horas, y personas que no. Y los padres de Coraline pertenecían al segundo grupo, sin la menor duda. Coraline había puesto las canicas debajo de la almohada antes de dormir en su verdadera habitación, por primera vez tras su regreso a casa. Después de ver la mano de la otra madre, volvió a la cama, aunque ya faltaba poco para levantarse, y apoyó la cabeza en la almohada. Al hacerlo, sintió como si algo se aplastase. Se incorporó y levantó la almohada. Los fragmentos de la canica de cristal parecían las cáscaras de huevo que hay en primavera debajo de los árboles, huevos rotos y vacíos de petirrojo, o mejor, huevos de reyezuelo, que son más frágiles. Lo que había dentro de las bolitas se había marchado. Coraline se acordó de los 3 niños que le decían adiós con la mano bajo la luz de la luna, antes de cruzar el arroyo plateado. Recogió los pedacitos con mucho cuidado y los guardó en una cajita azul. Cuando era pequeña, su abuela le había regalado una pulsera que iba en aquella cajita. La pulsera se había perdido tiempo atrás, pero había quedado la caja. La señora Spink y la señorita Forcible habían regresado de visitar a la sobrina de la señora Spink, y Coraline bajó a su casa a tomar el té. Era lunes. El miércoles la niña volvería al colegio para comenzar un nuevo curso. La señorita Forcible se empeñó en leerle a Coraline las hojas del té. «Bueno, parece que todo va a pedir de boca, cielo», dijo la señorita Forcible. «¿Cómo?», se asombró Coraline. «Que todo marcha sobre ruedas», le aclaró la señorita Forcible. «Bueno, casi todo. No estoy muy segura de qué es esto», añadió señalando un montoncito de hojas de té pegadas a un lado de la taza. La señorita Spink chasqueó la lengua con fastidio y reclamó la taza. «Por Dios, Miriam, trae aquí, déjame ver». Parpadeó tras los gruesos cristales de sus gafas. «Oh, querida, no, yo tampoco sé qué significa. Casi parece una mano». Coraline miró el montoncito de hojas que se parecía un poco a una mano que buscase algo. Hamish, el terrier escocés, se había escondido debajo de las sillas de la señorita Forcible y no quería salir de allí. «Creo que se ha metido en alguna pelea», observó la señorita Spink. «El pobrecito tiene un profundo tajo en el costado. Después lo vamos a llevar al veterinario. Me gustaría saber quién se lo ha hecho». En ese momento Coraline supo que había que tomar medidas. Durante la última semana de vacaciones el tiempo fue magnífico, como si el verano, antes de que se acabara, hubiese intentado compensar el mal tiempo anterior con unos cuantos días luminosos y estupendos. El viejo loco del piso de arriba llamó a Coraline cuando la vio salir de la casa de la señorita Spink y Forcible. «Hola, oye tú, Caroline», gritó inclinándose sobre la barandilla. «Soy Coraline», lo corrigió. «¿Cómo están los ratones?» «Algo los ha asustado», comentó el anciano mientras se rascaba el bigote. «Tal vez haya una comadreja en la casa».
Hay un no sé qué. Lo oí por la noche. En mi país es costumbre poner trampas, como trozos de carne o una hamburguesa. Y cuando la criatura va a darse el banquete, entonces ¡zas! Queda atrapada y no molesta más. Los ratones están tan aterrorizados que ni siquiera se atreven a sacar sus pequeños instrumentos musicales. No creo que quiera carne, repuso la niña. Levantó una mano y tocó la llave negra que colgaba de su cuello. Luego entró en su piso. Se bañó con la llave alrededor del cuello. No se la quitaba nunca. Después de acostarse, oyó arañazos en la ventana de su habitación. Coraline estaba medio dormida, pero saltó de la cama y descorrió las cortinas. En ese instante, una mano blanca con uñas carmesí saltó desde el alféizar hasta una cañería, e inmediatamente se perdió en la noche. El cristal del otro lado de la ventana tenía profundas estrías. Esa noche Coraline durmió inquieta, despertándose de vez en cuando para maquinar, hacer planes y reflexionar. Al poco rato volvía a dormirse sin saber muy bien dónde terminarían los pensamientos y empezaban los sueños. Con el oído alerta por si percibía ruidos de arañazos en el cristal de la ventana o en la puerta de la habitación. Por la mañana le dijo a su madre: hoy voy a hacer una merienda campestre con mis muñecas. ¿Me puedes dejar una sábana, una vieja que no sirva para nada, para usarla de mantel? No creo que tengamos ninguna, respondió su madre. Abrió el cajón de la cocina en el que guardaba las servilletas y los manteles y rebuscó en el interior. Mira, ¿te vale esto? Era un mantel de papel desechable, doblado y pintado con flores rojas, que había sobrado de una merienda celebrada años atrás. Es perfecto, afirmó Coraline. Creía que ya no jugabas con muñecas, comentó la señora Jones. Y no juego, admitió la niña. Son mi coloración protectora. Ya, vuelve a tiempo para comer, ¿oíste? Le recomendó su madre. Y pásalo bien. Coraline metió las muñecas y unas tacitas de té de plástico en una caja de cartón y llenó una jarra de agua. Luego salió. Fue hasta la carretera como si se dirigiese a las tiendas. Antes de llegar al supermercado cruzó una valla y atajó por una especie de descampado y antiguo camino. Y después se arrastró por debajo de un seto, cosa que tuvo que hacer en 2 etapas para no tirar el agua de la jarra. Era un trayecto lleno de curvas y rodeos, pero a Coraline le convenía, pues nadie la había seguido. Al fin desembocó detrás de la antigua cancha de tenis. Cruzó para dirigirse al prado en el que ondeaba la hierba y encontró las tablas del pozo en un extremo. Eran increíblemente pesadas, demasiado para que la niña las levantase, incluso empleando toda su energía. Pero se las arregló para hacerlo. No tenía otra opción. Las retiró una a una, sudando y gruñendo a causa del esfuerzo, hasta que en la tierra quedó al descubierto un profundo agujero redondo y revestido de ladrillos que olía a humedad y a negrura. Los ladrillos estaban resbaladizos por el verdín. Extendió el mantel justamente encima del pozo, colocó las tacitas de juguete separándolas a unos 30 centímetros más o menos, y las llenó con agua de la jarra. Sobre la hierba, junto a cada taza, puso una muñeca procurando que aquello se pareciese lo más posible a una merienda de muñecas. Después volvió sobre sus pasos, se deslizó por debajo del seto, recorrió el antiguo camino, bordeó la parte posterior de las tiendas y entró en la casa. Tocó la llave que llevaba colgada al cuello y la dejó al descubierto, como si le gustase juguetear con ella. Luego llamó a la puerta de la señorita Spink y la señorita Forcible. Abrió la puerta a la primera. «Hola, cariño», la saludó. «No voy a entrar», anunció Coraline. «Solo quiero saber cómo se encuentra Hamish». La señorita Spink suspiró. «El veterinario dice que Hamish es un soldadito valiente», le contó. «Afortunadamente la herida no se ha infectado. No podemos entender qué le pudo hacer algo así. El veterinario piensa que tal vez se trata de algún animal, aunque no tiene idea de cuál. Y el señor Bobo opina que podría ser una comadreja». «¿El señor Bobo?» «El hombre del ático, el señor Bobo. Creo que pertenece a una antigua y conocida familia del mundo del circo. Me parece que es rumano, esloveno, letón o uno de esos países. Vaya, por Dios, no soy capaz de distinguirlos». A Coraline nunca se le había ocurrido que el excéntrico anciano del piso de arriba tuviese nombre. Si hubiera sabido que se llamaba señor Bobo, lo habría nombrado a la menor oportunidad. ¿Cuántas ocasiones hay que decir en voz alta un nombre como señor Bobo? «Oh», repuso Coraline, «el señor Bobo, claro», y continuó un poco más alto. «Voy a jugar con mis muñecas en la parte trasera de la cancha de tenis». «Qué bien, cariño», comentó la señorita Spink, que añadió en tono confidencial. «Procura tener mucho cuidado con el viejo pozo. El señor Lovat, que vivió aquí antes que tú,
Decía que bien podría tener 1,5 kilómetros más de profundidad. La niña confiaba en que la mano no hubiese escuchado eso último, y cambió de tema. «Esta llave», dijo en pleno pulmón. «Oh, solo es una llave antigua que apareció en la casa. Formaba parte de mi juego, por eso la llevo colgando de este cordón. Bueno, me voy, adiós». «Qué niña tan rara», pensó la señorita Spink tras cerrar la puerta. Coraline deambuló por el prado hasta que llegó a la desvencijada cancha de tenis. La llave negra se bamboleaba cuando caminaba. Varias veces creyó ver algo color hueso entre los matorrales. Seguía su paso a unos 500 metros de distancia. Intentó silbar, pero no se le ocurrió nada, así que decidió cantar en voz alta. Escogió una canción que su padre había compuesto para ella cuando era una bebé, y que siempre le hacía reír, y decía así: «Oh, mi brujita nerviosa, creo que eres preciosa. Te doy gachas de avena y montañas de helado de crema. Te doy muchos besos y te colmo de abrazos, pero no te doy bocadillos que tengan gusanos». Eso era lo que cantaba mientras vagaba entre los árboles con una voz que apenas le temblaba. La merienda de las muñecas estaba tal y como la había dejado. Menos mal que no había viento y que todo permanecía en su sitio. Las tacitas de plástico llenas de agua sujetaban el mantel de papel como si estuviesen hechas para aquello. Coraline respiró aliviada. Entonces empezaba la parte más difícil. «Hola, muñecas», exclamó entusiasmada. «Es hora de merendar». Se acercó al mantel. «He traído la llave de la suerte», les dijo, «para que tengamos una buena merienda». Después, con el mayor cuidado, se inclinó sobre el mantel y muy suavemente puso la llave encima. Seguía colgado del cordón. Contuvo la respiración para que las tazas que estaban en los bordes sujetasen el mantel y el peso de la llave no la arrastrase al interior del pozo. La llave se encontraba en medio del mantel. Coraline retiró el cordón y dio un paso atrás. Todo estaba bajo control. Se volvió hacia las muñecas. «¿Quién quiere un pedazo de pastel de cereza?», preguntó. «Yemina, Pinky, Primrose», y sirvió una porción de pastel invisible en un plato imaginario a cada muñeca, sin dejar de parlotear alegremente. Con el rabillo del ojo vio algo de color hueso que se escondía tras los árboles, acercándose cada vez más, y se obligó a no mirarlo. «Yemina», exclamó la niña, «qué mala eres. Has tirado el pastel, ahora tendré que servirte otro pedazo». Aprovechó ese momento para rodear el mantel y colocarse de frente, y fingió que recogía el pastel desperdiciado, y le servía otra porción a Yemina. Entonces la mano se acercó a brincos, corriendo sobre las yemas de los dedos, y se escurrió entre la hierba crecida y se encaramó a un tronco. Se quedó allí un instante, como si fuese un cangrejo tomando aire, y de pronto chasqueó las uñas y dio un salto espectacular hasta el centro del mantel, justo encima del pozo. A Coraline le pareció que el tiempo pasaba muy lentamente. Los dedos blancos agarraron la llave negra, y luego las tazas de juguete saltaron por los aires a causa del peso y el impulso de la mano y el mantel. La llave y la mano derecha de la otra madre cayeron en las tinieblas del pozo. Coraline contó despacio, calladamente. Cuando llegó a 40, oyó un chapoteo sordo que procedía de muy abajo. Le habían dicho una vez que si se mira al cielo desde el pozo de una mina, se ve un firmamento nocturno plagado de estrellas, aunque sea de día y reine la luz. La niña se preguntó si la mano vería estrellas desde allí abajo. Arrastró las pesadas tablas y tapó el pozo con mucho cuidado. No quería que cayese nada dentro, ni tampoco que saliese nada. Mientras guardaba las muñecas y las tazas en la caja, algo le llamó la atención, y al levantarse descubrió que el gato iba a su encuentro y hacía un signo de interrogación con el extremo de la cola. Llevaba varios días sin verlo, desde que habían regresado juntos de la casa de la otra madre. El animal se acercó, se encaramó sobre las tablas que cubrían el pozo y le guiñó un ojo, y a continuación saltó a la hierba. Se puso boca arriba y se contoneó en una especie de éxtasis. Coraline le hizo cosquillas y le rascó suave el pelaje de la barriga, y el gato ronroneó complacido. Cuando se consideró satisfecho, se puso en pie y se dirigió hacia la cancha de tenis, como si fuese un pedacito de noche bajo el sol del mediodía. La niña volvió a casa. El señor Bobo, que la esperaba en la entrada, le dio una palmadita en el hombro. «Los ratones dicen que todo está bien», comentó. «Dicen que eres nuestra salvadora, Caroline». «Me llamo Coraline, señor Bobo», lo corrigió ella. «Caroline no, Coraline». «Coraline», el señor Bobo repitió el nombre con asombro y respeto. «Muy bien, Coraline. Los ratones me han encargado que te diga que cuando estén
preparados para tocar en público, tienes que subir y ser su primera espectadora. Van a tocar tumpi tumpi y tururum y bailar hasta hacer un montón de trucos. Eso es lo que dicen. Me encantaría verlos cuando estén listos, respondió Coraline. Luego llamó a la puerta de la señorita Spin y la señorita Forcible. La primera la invitó a pasar y Coraline entró a la salita. Dejó la caja de muñecas en el suelo, metió una mano en el bolsillo y sacó la piedra agujerada. Aquí tiene, exclamó. Ya no la necesito. Le estoy muy agradecida. Creo que me ha salvado la vida y además salvó de la muerte a otras personas. Abrazó con fuerza a las dos mujeres, aunque sus brazos no podían rodear bien a la señorita Spin y a la señorita Forcible. Olía a ajos crudos. Después Coraline recogió la caja y se fue. ¡Qué niña tan rara!, exclamó la señorita Spin. Nadie había abrazado de esa forma desde que se habían retirado del teatro. Nadie la había abrazado de esa forma desde que se habían retirado del teatro. Esa noche Coraline se tumbó en la cama después de bañarse y cepillarse los dientes y se puso a mirar el techo con los ojos muy abiertos. Hacía bastante calor, y como la mano se había ido, abrió de par en par la ventana de su habitación. Le había pedido a su padre que no echase del todo las cortinas. Su nuevo uniforme escolar estaba cuidadosamente colocado sobre la silla para que lo pusiera al levantarse. Por lo general, en la noche previa al primer día del curso, Coraline se sentía inquieta y nerviosa, pero entonces comprendió que nunca volvería a darle miedo nada relacionado con el colegio. Le pareció que el aire de la noche le llevaba a una música celestial. El tipo de música que solo interpreta con diminutos trombones, trompetas y fagots de plata, con flautines y tubas tan pequeños y frágiles que sus botones solo los pueden tocar los rosados deditos de los ratones blancos. Coraline se imaginó que regresaba al sueño en que jugaba con las dos niñas y el niño, y sonrió. Cuando asomaron las primeras estrellitas, Coraline se durmió definitivamente mientras la suave música del circo de ratones invadía el aire cálido del anochecer, anunciándole al mundo que el verano casi había terminado. Y les enseño el último dibujo del libro. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Por fin los ratones le dieron el concierto. ¿Qué tal? Dice, a ver, no creo que lo lean. ¿Qué dice aquí? Ratorquesta del señor Bobo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Batimos récord con este libro, lo leímos en 2 días. A mí me encantó este libro, realmente me encantó. Es un libro que uno no quiere parar de leerlo, es muy bueno, de verdad que sí. ¿Qué hora es? Empecé a leer a las 7:30, si mal no recuerdo. Como a las 7:30, y casi no hice pausa, las pausas que hice fueron muy breves, ¿cierto? Bueno, ya me voy a despedir. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por la compañía, a las personas que se conectaron siguiendo esta lectura. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Realmente me gustó mucho ese libro y la lectura de él. Espero haber complacido a muchas personas. Y nos vemos mañana. Mañana a las 9 de la noche con Susan Caín. Nos vemos con este, ¿sí? Terminamos mañana la segunda parte de este, si no está tan larga. Bueno, amigos, un abrazo, muchas gracias por estar en mi perfil aquí. Gracias por los likes, por los regalitos y por su compañía. Chao, chao.